invito para que a esta hora hagamos contacto con el doctor Juan Camilo Zapata Castro y hablemos de qué implica la intervención a la que fue sometido el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Lo que el doctor vio fue desgarrador. El doctor revela detalles del triste final de Miguel Uribe. Lo que escuchó, simplemente inhumano. Hoy el doctor rompe silencio. La noche en que Miguel Uribe Turbay fue ingresado de urgencia al hospital. Colombia se detuvo. Nadie estaba preparado para la brutalidad del ataque, ni para los detalles escalofriantes que revelarían horas después. Pero hubo una voz que se atrevió a contarlo todo, la del doctor Juan Camilo Zapata Castro, testigo directo de una de las escenas más espeluznantes que se han vivido en un quirófano en Bogotá. Un cuerpo destrozado por dentro. Un cerebro con daños irreparables. Y un secreto que el atacante dejó grabado en la trayectoria de las balas. Este no fue un atentado cualquiera. Fue un mensaje sangriento planeado con precisión quirúrgica. Y hoy, por fin se rompe el silencio. Prepárate para conocer la historia jamás contada que te llevarán desde los pasillos oscuros del hospital hasta los rincones ocultos del poder. Una historia que no solo duele. Una historia que marca un antes y un después en Colombia. El reloj marcaba exactamente las 8:40 de la mañana de la noche cuando las puertas dobles de la sala de trauma mayor del Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá se abrieron con estrépito. El sonido metálico de la camilla chocando contra los marcos de acero alertó a todo el equipo médico. Gritos, órdenes entrecortadas, pasos acelerados y un nombre que resonaba en la sala como un trueno imposible de ignorar. Es Miguel Uribe Turbay, político, 38 años. Trauma craneoencefálico severo, múltiples impactos. El doctor Juan Camilo Zapata Castro, jefe de neurocirugía del hospital, estaba finalizando otra cirugía cuando recibió la llamada directa del quirófano de emergencias. Corrió sin dudarlo, pero ni sus años de experiencia ni las decenas de operaciones de alto riesgo que había dirigido antes lo habían preparado para lo que iba a presenciar esa noche. Cuando llegó, el joven político y ex-senador estaba siendo sostenido con vida apenas por los aparatos. La sangre empapaba su camisa blanca y un hilo rojo descendía por su cuello, mezclándose con la mancha oscura que se expandía desde el lado derecho de su cabeza. Su cuerpo se estremecía de forma involuntaria. Uno de los residentes murmuró con horror. «Tiene una pupila fija, no responde. Puede que esté entrando en coma». Los médicos se pusieron en marcha. La orden fue inmediata, craneotomía de urgencia. Mientras el equipo corría para preparar el quirófano, el doctor Zapata examinó rápidamente el daño. Una bala había entrado por la parte superior del parietal derecho, causando daño cerebral severo. Otra había atravesado el muslo izquierdo, rompiendo el fémur. Pero lo más inquietante fue que la trayectoria de los disparos no parecía aleatoria. Esto no fue un intento de asesinato al azar. Fue una ejecución planificada. Alguien sabía exactamente dónde disparar para dañar sin matar de inmediato, revelaría luego el doctor a uno de sus colegas en una conversación privada que fue grabada en secreto. Ya en quirófano, el ambiente era denso, cargado de tensión. El bisturí abrió con precisión la parte del cráneo afectada mientras el electroencefalograma mostraba picos irregulares. En un instante estremecedor, al levantar parte del hueso craneal dañado, el doctor Zapata vio la realidad: tejido cerebral inflamado, sangrante, y zonas completamente destruidas. Lo que vi esa noche me va a perseguir toda la vida, confesó después. Vi el pensamiento de un hombre, su capacidad de hablar, de decidir, de sentir, literalmente hecho pedazos por dentro. Fue como ver cómo le disparaban directamente al alma de un país. Mientras el equipo drenaba la hemorragia interna y estabilizaba el cráneo, una enfermera de turno empezó a llorar en silencio. El rostro de Miguel, ya desfigurado por la hinchazón y la sangre seca, era irreconocible. Parecía un extraño, pero de pronto, entre todo el caos, sucedió algo que dejó a todos congelados por un instante. Miguel intentó hablar. Un gemido leve como un intento de pronunciar algo salió de su garganta. No era un sonido humano claro. Era un lamento ahogado, casi un susurro desesperado que estremeció a todos los presentes. En ese instante entendí que él aún estaba consciente.
atrapado en su cuerpo, sabiendo que no podía salir. Y eso fue lo más desgarrador de todo. Mientras la cirugía continuaba, los doctores debatían sobre un descubrimiento aún más oscuro. Las balas utilizadas eran de alta precisión, y una de ellas parecía haber sido modificada. Según el radiólogo, la forma del proyectil mostraba señales de haber sido trabajado manualmente. Un asesino profesional, alguien entrenado. Las preguntas empezaron a multiplicarse, pero nadie en ese momento tenía tiempo para pensar en teorías. El objetivo era salvarle la vida. Las horas pasaron. La cirugía duró más de 5. Cuando finalmente terminaron, Miguel Uribe fue conectado a un respirador artificial, bajo coma inducido. Su pronóstico era reservado, pero para el doctor Zapata, el daño ya era irreversible. No sé si va a despertar. Y si lo hace, no sé si va a saber quién es. Al salir del quirófano, el doctor fue interceptado por miembros del cuerpo de seguridad y asesores del gobierno. Nadie quería que la verdad saliera a la luz tan pronto. Querían calma, querían control. Pero él ya no podía callar. Días después, en una conversación privada con otro neurocirujano, Zapata dijo algo que su colega grabó en secreto por miedo a lo que pudiera pasar. Esta no fue una bala perdida. Este no fue un robo. A Miguel Uribe lo mandaron a callar. Y lo que intentaron destruir no fue solo su cuerpo, fue su mensaje, su liderazgo, su poder de convocatoria. Lo que vi esa noche fue un intento de apagarnos la esperanza. Ese audio fue entregado semanas después a un medio internacional, aunque aún no ha salido a la luz. Pero lo más triste aún estaba por suceder. Al día siguiente llegó su madre. Al entrar en la unidad de cuidados intensivos y ver a su hijo postrado, entubado, irreconocible, no pudo contener el llanto. Se acercó, tomó su mano, y dijo algo que hizo temblar hasta al personal médico. Te perdono, hijo. Te perdono por todo. Solo vuelve. Los monitores no mostraron reacción. Pero una lágrima rodó por el rostro dormido de Miguel. Y el doctor Zapata supo en ese momento que nada volvería a ser igual. La sala de urgencias del Hospital Santa Fe aún conservaba el eco del caos. Afuera, las sirenas de las ambulancias eran sustituidas por el murmullo denso de las autoridades que comenzaban a llegar. En menos de 15 minutos, una decena de agentes de civil se habían desplegado en los pasillos, tomando nota, sellando accesos, resguardando pruebas. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que no era un caso común. El ataque contra Miguel Uribe no solo había sido quirúrgicamente ejecutado, había sido planeado por alguien que conocía todos los movimientos del joven político. Eran las 9:10 de la noche cuando el fiscal delegado llegó acompañado de un equipo forense. Los paramédicos, aún con rastros de sangre en los guantes, describieron la escena del ataque: 3 disparos, uno de ellos directamente a la cabeza. Sin embargo, al limpiar el cuerpo y revisar los orificios de entrada, los médicos notaron una particularidad. Uno de los proyectiles no se comportó como un arma convencional. Al parecer, se fragmentó en múltiples direcciones como si su diseño estuviese orientado a generar daño interno letal sin posibilidad de reparación. El doctor Zapata lo supo en ese instante, estaban frente a un ataque de tipo profesional. No un crimen pasional ni un robo fortuito. Esto había sido una sentencia. Mientras tanto, a pocas cuadras del lugar del atentado, agentes de inteligencia recuperaban las grabaciones de las cámaras de seguridad. El equipo especializado del CTI revisó, una por una, más de 27 cámaras de seguridad de locales, bancos, viviendas particulares. En una de ellas, captada a las 9:25 de la tarde, aparece una figura encapuchada, con casco y chaqueta negra, caminando con una naturalidad escalofriante por la calle 74. No miraba a nadie, no respondía al entorno. Sabía exactamente dónde ir y a qué hora. 5 minutos después, a las 9:20 de la tarde, el sonido de los disparos alertó a los vecinos. La figura desapareció por una calle lateral sin cámaras activas, pero no sin dejar huellas. En una jardinera cercana, uno de los técnicos halló una colilla de cigarro aún caliente y un pequeño trozo de guante quirúrgico, como si lo hubiese arrancado de manera involuntaria.
Lo enviaron a análisis de ADN, aunque en casos como este, los responsables no suelen dejar rastros útiles. A las 10 de la noche, en la mesa forense del hospital, los balísticos ya analizaban los fragmentos extraídos del cráneo de Miguel. Entre ellos, uno llamó especialmente la atención, tenía grabadas con tecnología láser, las siglas Doctor 43. No era una bala cualquiera. No correspondía a ningún armamento de uso regular por las fuerzas del país. Era una pieza de ingeniería bélica sofisticada con características que sugerían ser importadas de Europa del Este o Asia Central. El fiscal, al ver el informe preliminar, palideció. Esto no es un sicario del común. Esto es otra cosa. La hipótesis del crimen político empezó a tomar fuerza. Pero lo que más perturbaba a los agentes era el hecho de que Miguel no tenía enemigos públicos directos. Su carrera era limpia, aunque sí había realizado denuncias sensibles en los últimos años. Uno de sus asesores, visiblemente afectado, declaró esa noche a puerta cerrada, él sabía que venían por él. Lo presentía, dijo, si me pasa algo, no fue un ladrón. La presión sobre el equipo médico y el cuerpo de seguridad del hospital aumentó. Se instalaron cámaras en los pasillos, se limitó el acceso incluso a personal de limpieza, y un grupo de hombres sin identificación oficial comenzó a revisar cada bolso, cada celular, cada palabra susurrada en las instalaciones. Afuera, los medios aún no tenían confirmación oficial del estado de Miguel. Pero en redes sociales los rumores crecían como incendio forestal. Algunos hablaban de atentado político. Otros decían que había sido un intento de robo frustrado. Pero los que realmente sabían guardaban un silencio que dolía más que cualquier palabra. A las 2 de la madrugada, en una oficina oscura del hospital, el doctor Zapata recibió un sobre sin remitente. En su interior, solo una hoja doblada. Al abrirla, leyó una frase escrita a mano: no todos los muertos descansan. El médico, sin entender, se sintió repentinamente observado. Revisó los pasillos, los monitores, las cámaras. Nada. Pero el mensaje era claro, alguien lo vigilaba, y sabía que él había visto cosas que los demás no. Por la mañana, una llamada desde una línea encriptada llegó a la dirección del hospital. La voz distorsionada simplemente dijo: mantengan a Uribe con vida. No lo desconecten. No lo dejen hablar. Si despierta, mueren más. El mensaje fue inmediatamente reportado a la fiscalía. Pero por orden superior, todo se archivó bajo un protocolo de seguridad nacional. Ni una palabra más fue permitida. El rastro del atacante, por increíble que parezca, se desvaneció por completo al amanecer. Las autoridades no pudieron identificarlo. Ninguna huella, ningún rostro, ninguna dirección. Parecía un fantasma. Pero algo más quedó claro para el doctor Juan Camilo Zapata Castro. Esa madrugada, Miguel no fue solo una víctima. Fue un blanco elegido con precisión. Y detrás de esa elección, había manos poderosas dispuestas a borrar cualquier rastro para proteger un secreto mucho más grande que todos ellos juntos. Nadie en su círculo más íntimo lo sabía. Ni su equipo de comunicaciones, ni su esposa, ni su escolta más cercano. La noche del viernes anterior al atentado, Miguel Uribe salió de su apartamento sin avisar a nadie. No tomó su camioneta blindada. No pidió refuerzo. Solo tomó un Uber anónimo desde una esquina cercana, usando un celular que no era el suyo habitual. El destino, una casa ubicada en las colinas de Chapinero Alto. Desde afuera parecía una residencia común, pero quienes la conocían sabían que era uno de los puntos de encuentro de alto nivel más discretos de la ciudad. Solo se entraba con invitación directa. Y esa noche Miguel no iba como invitado. Iba como amenaza. Dentro lo esperaban 3 hombres. Todos políticos en funciones, 2 senadores y un empresario con fuertes vínculos en contrataciones del Estado. La reunión comenzó con sonrisas fingidas y palabras de cortesía, pero rápidamente se tornó áspera. Miguel colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, manila, con el título escrito a mano. Contratos ocultos, región 4.
Abrió el folder y sacó varios documentos, transferencias bancarias, correos internos filtrados, y un mapa de relaciones que vinculaba a un ministro con una red de empresas fachada creadas para desviar fondos de salud y educación. Esto no lo va a parar nadie, dijo Miguel con tono firme. La gente merece saber la verdad. Y ustedes saben que tengo más. Uno de los senadores se inclinó hacia él con una calma peligrosa. ¿Y si te equivocas? ¿Y si lo que tienes no es suficiente? Hay gente que no se deja tumbar tan fácil, Miguel. Miguel no parpadeó. No me importa. Ya está en camino a la fiscalía. Y esta carpeta es solo una copia. Hubo silencio. Un silencio tenso en el que hasta el tic-tac de un viejo reloj de péndulo en la sala parecía una cuenta regresiva. Fue entonces cuando el empresario, que hasta ese momento se había mantenido al margen, tomó la palabra. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si desapareces antes de la rueda de prensa? Lo dijo con una sonrisa como si fuese un mal chiste. Pero Miguel entendió el mensaje. Se levantó sin responder, tomó la carpeta, la metió de nuevo en su maletín y se giró hacia la puerta. Antes de irse, dejó una frase en el aire. Si algo me pasa, no van a poder taparlo. Ustedes ya son parte del archivo. Nadie lo detuvo. Nadie lo despidió. Esa fue la última vez que vieron a Miguel Uribe con vida consciente. 2 días después, su asistente personal recibió una nota anónima en su casillero. Decía, él no debía hablar, y tú tampoco. La asistente, aterrada, renunció esa misma tarde. Desapareció de redes. No volvió a responder mensajes. Cuando la prensa quiso contactarla tras el atentado, nadie pudo ubicarla. Horas antes del ataque, Miguel intentó comunicarse con una periodista de investigación con la que había trabajado antes. Le mandó un mensaje por una app encriptada. Tengo todo listo. Mañana es el día. La periodista respondió con entusiasmo, pero Miguel no volvió a escribir. Después del atentado, esa conversación fue recuperada por un perito digital. Pero lo más extraño fue que alguien intentó borrar el chat de ambos teléfonos de forma remota. Solo una copia de seguridad en la nube logró rescatar el mensaje. Cuando el fiscal general del país recibió el informe sobre esa reunión en Chapinero Alto, su reacción fue inesperada. Ordenó sellar el expediente. Dijo que era información no comprobada de carácter especulativo. Pero algunos funcionarios notaron algo inusual. Al día siguiente, uno de los senadores que estuvo en la reunión viajó a Dubái sin fecha de regreso. El doctor Juan Camilo Zapata Castro supo todo esto días después. Un amigo suyo en la fiscalía le filtró partes de los testimonios en voz baja, en una cafetería vacía. Cuando escuchó el nombre del lugar, de la reunión, se le erizó la piel. Entonces no fue casualidad, murmuró. Y recordó la frase que Miguel había susurrado inconscientemente en la UCI. Piedad, piedad. Quizás no era una súplica. Quizás era un nombre. Piedad era la clave, una persona, una ubicación, o el apodo de alguien que sabía todo, y aún no hablaba. El monitor cardíaco no mentía. Miguel Uribe seguía vivo, pero era una vida colgada de un hilo tan delgado que bastaba un leve suspiro para quebrarlo. Día y noche, el zumbido de las máquinas en la unidad de cuidados intensivos se mezclaba con el silencio tenso de un equipo médico que sabía que estaban custodiando más que un cuerpo, custodiaban un secreto. El doctor Juan Camilo Zapata Castro no se despegó de su paciente. Dormía poco, hablaba menos y revisaba cada 3 horas los niveles neurológicos de Miguel, esperando un milagro o una señal. Pero lo que más lo inquietaba era lo que sucedía fuera de la sala. Desde el tercer día comenzaron a aparecer figuras extrañas en el hospital. Vestían de civil, no hablaban con nadie y se mantenían pegados a sus celulares. Uno de ellos pasó más de 8 horas sentado frente a la máquina expendedora del pasillo, sin comprar nada. Nadie supo quiénes eran ni qué buscaban. Pero miraban todo, y a todos. En una madrugada particularmente fría, a las 2:37 de la madrugada, Miguel abrió un ojo. Solo uno. El reflejo fue tenue como un parpadeo débil, pero suficiente para disparar todas las alarmas.
El doctor Zapata estaba presente, revisando las pupilas cuando lo vio mover los dedos de la mano izquierda. Miguel, si me escuchas, aprieta una vez, susurró. Y sintió un leve apretón. El corazón del médico se aceleró. Era la primera respuesta neurológica clara desde el ataque. Pero esa alegría duró solo unos segundos. Porque al revisar el monitor de presión notó un pico inusual. Como si el cuerpo de Miguel hubiera entrado en un estado de alerta, por algo más que dolor. El médico miró hacia el ventanal. Al fondo del pasillo había una silueta observando. No vestía como enfermero, no tenía placa, y cuando sus miradas se cruzaron, la figura desapareció. A la mañana siguiente, el doctor solicitó las grabaciones internas de seguridad. Pero el jefe de vigilancia fue claro. Desde hace 2 días todas las cámaras del piso 5 están inoperativas. Un error técnico. Estamos esperando al proveedor. Zapata supo que eso no era un fallo técnico. Era una intervención deliberada. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperanza y suspenso. Miguel seguía en coma inducido, pero su cuerpo respondía lentamente. Movía la cabeza, emitía quejidos. En uno de esos momentos murmuró algo que dejó helado al equipo presente. No, no la dejen entrar. ¿A quién se refería? ¿Quién era? Ella. Una persona, una sombra de su memoria. O alguien que rondaba los pasillos. El 4.º día, el doctor recibió una llamada anónima desde un número enmascarado. Ya lo han visto despertar. No deben permitir que hable. Usted lo sabe, el país lo sabe. Él no puede contar lo que sabe. El tono era firme, no había insultos, no había súplicas, solo una amenaza envuelta en diplomacia. Colgó, pero no pudo borrar esa frase de su mente. Esa misma noche, una enfermera encargada de cambiar las bolsas de suero notó algo extraño. Uno de los tubos intravenosos presentaba una sustancia de color amarillento, inconsistente con los medicamentos habituales. La enfermera alertó al médico. Al analizar la sustancia en laboratorio, encontraron residuos de un compuesto altamente sedante, no registrado en el protocolo médico. Alguien había intentado prolongar artificialmente el coma de Miguel. El doctor Zapata ordenó restringir el acceso a la habitación. Solo 2 enfermeras y él tendrían permiso de entrada. Pero esa misma noche, alguien rompió la cerradura electrónica de la sala de medicación. No se robó nada, no se rompió nada, solo una jeringa faltaba, y el sistema no registró ninguna tarjeta usada. Era como si alguien jugara con ellos. Como si enviaran un mensaje. Podemos entrar cuando queramos, no te confundas. En una de las noches más tensas, el doctor se quedó dormido en una silla dentro de la habitación de Miguel. Eran las 3 de la madrugada cuando escuchó un leve murmullo. Despertó, giró hacia la cama. Y lo vio. Miguel tenía los ojos abiertos. Miraba fijamente hacia el techo. Respiraba agitado. Zapata se acercó. Miguel, ¿me escuchas? Soy el doctor Zapata. Estás en el hospital, fuiste herido, pero estás vivo. Miguel parpadeó. Luego, lentamente, giró su mirada hacia el médico. Sus labios se movieron. Apenas un susurro. Pero Zapata lo escuchó claramente. Me están buscando. Antes de poder decir más, las máquinas empezaron a sonar con fuerza. Alarma cardíaca. Presión en descenso. Saturación cayendo. El equipo entró de inmediato. Reanimación. Inyecciones. Maniobras de soporte vital. 1 hora de tensión absoluta, hasta que los signos vitales volvieron a estabilizarse. Miguel había regresado al coma. Pero dejó un rastro. Una advertencia. El doctor Zapata salió de la habitación esa mañana, agotado, pero más decidido que nunca. Sabía que Miguel tenía información que podía derribar estructuras poderosas. Y sabía, también, que quienes lo atacaron aún no habían terminado su trabajo. Pero ahora había un nuevo elemento en juego. Miguel Uribe estaba luchando por volver. Aquel martes, el Hospital Santa Fe amaneció con un clima distinto. No era el frío bogotano habitual ni la bruma espesa que flotaba a las 6 de la mañana. Era algo más denso, más pesado, como si el aire cargara el peso de una despedida inminente. El doctor Juan Camilo Zapata Castro había pasado la noche junto a Miguel Uribe.
Llevaba 4 noches sin regresar a casa. No por protocolo, no por obligación, sino porque tenía un presentimiento. Uno que no se lo decía a nadie, pero que crecía como una sombra entre sus pensamientos: Miguel no iba a salir de esta. A las 5:43 de la madrugada, mientras el primer rayo de sol rompía sobre los ventanales de la UCI, la máquina cardíaca emitió una señal irregular. 2 líneas, luego una. Luego, una pausa, demasiado larga. Código azul, gritó la enfermera. El equipo de reanimación entró en segundos. Maniobras, inyecciones, adrenalina, gritos contenidos. Y al centro, el cuerpo de Miguel, inmóvil, sereno, casi como si supiera que había llegado el momento. Tras 21 minutos de esfuerzo incansable, la línea del monitor se hizo recta. El doctor Zapata bajó la cabeza. Había hecho todo lo que podía. Hora de la muerte, 6:04 de la mañana. Miguel Uribe Turbay, 39 años. Pero lo verdaderamente desgarrador no fue la muerte. Fue lo que vino después. Porque a pesar del esfuerzo por salvarlo, del trabajo del equipo médico, de los días de lucha en terapia intensiva, el parte oficial fue frío. Insípido. Controlado. Complicaciones neurológicas tras un trauma craneoencefálico severo. El paciente no respondió favorablemente a los tratamientos clínicos, decía el comunicado de prensa. Nada de investigación, nada de hipótesis, ni una palabra sobre el atentado. La familia de Miguel, devastada, recibió el cuerpo bajo estricta vigilancia policial. No hubo acceso a medios. No se permitió ver el cadáver más allá de lo justo. Su madre, con lágrimas en los ojos, se negó a dar declaraciones. Dijo solo una frase antes de cerrar la puerta de su casa. No lo mató la violencia. Lo mató el silencio de los que lo rodeaban. El doctor Zapata, por su parte, fue citado a declarar 3 veces en las semanas siguientes. Pero cada vez que llegaba a la fiscalía, el caso ya había sido reasignado, postergado o sellado como asunto sensible. Los audios de Miguel en la UCI, las muestras de sedante adulterado, las cámaras desactivadas, todo eso fue extraviado. Hasta el informe oficial de su evolución médica fue alterado. Apareció firmado por un médico que ya no trabajaba en el hospital. El funeral fue sobrio, casi secreto. Un pequeño grupo de familiares, algunos amigos cercanos y una seguridad desproporcionada para un evento tan íntimo. El ataúd fue cerrado, la bandera no se colocó, y el nombre de Miguel fue evitado en el Congreso durante toda la semana siguiente. Pero hubo una escena que rompió ese silencio. Una sola, y fue lo que conmovió a millones. Durante la misa, cuando el sacerdote comenzó a leer las palabras de despedida, una joven periodista, la misma que había recibido el último mensaje cifrado de Miguel, se levantó, temblando, con un papel en la mano. Pidió permiso al sacerdote, y con voz quebrada, dijo: «Esto no estaba en el programa. Pero Miguel me pidió que, si algo le ocurría, leyera esto». Son sus palabras. La iglesia quedó en silencio. Solo se escuchó su respiración agitada. Luego, leyó: «Si estás oyendo esto, es porque alguien decidió que mi voz debía callar. Pero quiero que sepan algo, no me arrepiento. Luchar por la verdad siempre será más digno que vivir arrodillado ante la mentira. Si me tocó pagar el precio, que así sea. Pero que no sea en vano. A ustedes les toca ahora no quedarse callados». Nadie contuvo el llanto, ni su esposa, ni sus excompañeros de partido, ni el doctor Zapata, quien tuvo que salir de la iglesia para no derrumbarse ahí mismo. Desde ese día comenzaron a circular teorías. Gente que hablaba de un informe desaparecido, de una reunión secreta en Chapinero, de un nombre clave, Piedad. Pero ninguna investigación prosperó, ningún periodista pudo acceder al expediente. Y cada vez que alguien intentaba tocar el tema en televisión, los segmentos eran cortados abruptamente. El doctor Zapata renunció al hospital un mes después. Desde entonces no volvió a aparecer en medios. Solo dio una entrevista corta, sin cámaras, a una emisora universitaria, donde dijo algo que quedó grabado en la memoria de muchos. «Lo que vi esa noche, me va a perseguir toda la vida». Miguel no murió por un golpe. Murió por lo que sabía.
Y por querer contarlo. Hoy, el nombre de Miguel Uribe no figura en placas, ni avenidas, ni estatuas. Pero su historia vive, en sus documentos filtrados, en las sospechas que no se apagaron, en los testimonios silenciados. Y sobre todo, en la conciencia de quienes aún creen que la verdad puede valer más que el poder. Gracias por acompañarnos en este viaje desgarrador, lleno de sombras, verdades ocultas y un eco de justicia que aún resuena en el aire. Si este vídeo te conmovió, si sentiste la necesidad de que estas historias no queden en el olvido, dale like, compártelo con tus amigos y familiares. Y suscríbete a nuestro canal, Secretos de Historia, donde la verdad y el misterio nunca se esconden. Nos vemos en el próximo vídeo. Porque aún quedan muchas historias que necesitan ser contadas.